Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a una pequeña charla sobre la unidad número 1 de arquitectura de los ordenadores. Esta unidad, que es la unidad número 1, va a dar una introducción a lo que son las computadoras. ¿Sí? Nosotros tenemos que pensar que una computadora está compuesta por hardware, software y firmware. ¿Sí? Nosotros en este momento vamos a hablar del hardware, la parte física del equipo. Luego hablaremos del software, que es la parte lógica, los programas, los manuales y todo aquello que hace posible el funcionamiento de nuestro equipo. Y también haremos mención al firmware, que es un software residente en el hardware, es un conjunto de programas que están residiendo en el hardware que permiten realizar una diversidad de tareas. Pero vamos a empezar con la historia de la computadora. El hombre, de por sí, intentó siempre realizar cálculos de una manera rápida. Para ello se valió de distintos artilugios. Los primeros, los dedos de la mano. Cuando ya los dedos de la mano se le hicieron insuficientes, ya que el hombre por naturaleza intentó comerciar, ideó distintas soluciones, tales como el apilar piedras, sogas de colores, sogas con nudos, hasta que en algún momento, ¿sí?, aparece el ábaco. Acá le colocan en la línea del tiempo 1540. Realmente el ábaco se piensa que apareció en el mundo entre 3000 y 4000 años antes de Cristo. Pueden haber sido los asirios, los babilonios o los chinos, ya que eran civilizaciones antiguas que se dedicaban a comerciar. Este dispositivo, y acá tenemos una forma más moderna, como la que utilizábamos generalmente en nuestra escuela primaria para aprender nuestras primeras sumas y restas, ¿sí? Una serie de cuentas que pueden ser movidas, representando unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, etc. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que en el año 1645 Blas Pascal inventa la pascalina. Como ustedes pueden ver en la imagen, ¿sí?, es una calculadora que permitía sumar y restar. Aquí dice que permitía multiplicar. Eso después se hizo, ¿sí?, realmente lo que permitía era sumar y restar, por medio de engranajes. Esta pascalina luego fue mejorada en Alemania y ahí sí se consiguió que pudiera realmente realizar las 4 operaciones básicas. Pasó mucho más tiempo y nos vamos a encontrar, vamos a mirar un poquito esto. Sí, acá estaba en 2000 años antes de Cristo, Blas Pascal, la calculadora mecánica de varias operaciones en 1674. Fíjense la diferencia que había entre lo que habíamos hablado de Blas Pascal con su pascalina y la mejora hecha en Alemania. ¿Sí? La aparición en la época de la Revolución Industrial de Jacquard con su telar automático. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un telar automático? Bueno, el telar automático tiene mucho que ver. Lo que tiene que ver es que justamente inventó la tarjeta perforada, que luego sería usada durante mucho tiempo para entrada y salida de las computadoras. ¿Sí? Aparece un señor llamado Charles Babbage, que genera una máquina llamada máquina analítica. Esta máquina analítica, ¿sí?, fue generada justamente para realizar cálculos matemáticos rápidamente. Y es la base de otra máquina que él genera, que se llama máquina de diferencias, que no la pudo terminar debido a que no contaba con la tecnología suficiente, que sería el antecesor de nuestra computadora, ya que tenía unidad de entrada, unidad de proceso y unidad de salida. Luego podríamos hablar de Allwright,
¿sí? Que crea la máquina tabuladora en 1889 en Estados Unidos, justamente para realizar operaciones matemáticas para poder hacer más rápido los censos, ¿sí? Tuvo que pasar mucho, mucho más tiempo hasta que aparece la primera computadora electromecánica llamada SMARC, la Mark I, utilizada generalmente para realizar los cálculos de la bomba atómica, así también como todo lo que sean proyectiles, para todo lo que sea el lanzamiento de proyectiles a través de cañones. Luego de esta computadora aparece la ENIAC en 1947, que era la primera computadora totalmente electrónica. De ahí viene el nombre de ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, construida en la Universidad de Pensilvania. Este equipo de diseño estaba encabezado por John Macleay y John Eckert, ¿sí? Y Prosper Eckert. Acá dice John, pero es Prosper Eckert. Basaban en el uso del sistema binario y que las instrucciones trabajaran en memoria. Acá vemos algunas imágenes rápidamente. En 1949 aparece la EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, creada por Manchester, la Universidad de Manchester. Fíjense, tenía un pequeño peso, era bastante portable, 7.850 kilos, o sea, 7 toneladas 800. La UNIVAC en 1951, generada para empresas, ¿sí? Fíjese, para la oficina de censo, también creada por los ingenieros Macleay y Prosper Eckert, construida, ¿sí? También 7.500 kilos, ¿sí? Ya nos vamos acercando más a nuestra época, la IBM AutoPoint Computer. En 1981 la primera IBM portátil. Fíjense el cambio de tamaño que tenemos de nuestras máquinas. Y las computadoras que tenemos en nuestra actualidad. Básicamente esto es lo que nosotros podríamos hablar del avance de las computadoras. Recordar que las computadoras se dividen en generaciones, donde las primeras generaciones eran de gran tamaño, el tamaño va disminuyendo a partir que nosotros vamos avanzando, y además obtenemos que en esos grandes tamaños teníamos una gran disipación de calor, tenía una gran cantidad de fallas, cosa que en la actualidad se ha ido revirtiendo, a pesar de que por el aumento de las velocidades que tienen nuestros microprocesadores, se han generado una serie de inconvenientes que hicieron aparecer distintos sistemas de refrigeración. Volviendo a Eckert y Macaulay, que fueron los creadores de este concepto y esquema básico de las computadoras digitales de hoy, tenemos que hablar que ellos también habían empezado en lo que había dicho Babbage, en donde la computadora tenía que tener una unidad de entrada, una unidad de salida y una unidad de proceso. Macaulay, la idea que ellos tenían, comienzan a estudiar el comportamiento del cerebro, teniendo en cuenta que en 1940 el desarrollo de la neurología todavía estaba en sus albores. Estos dos científicos llegan a la conclusión de que el cerebro trabajaba y procesaba datos e infería información mediante la manipulación de señales eléctricas, a las cuales llamaba potenciales evocados. Tenemos un diapasón, la energía que es mecánica, se transmite, el cerebro procesa los datos mediante señales eléctricas llamadas potenciales evocados, y el sensor convierte la energía mecánica en energía eléctrica. ¿Sí? Sonido, energía eléctrica, sentimos el sonido. Es así que el cerebro toma todos los datos para procesar los sentidos, ojos, oídos, tacto, y cada sentido convierte ese tipo de energía cualquiera en energía eléctrica. Por ejemplo, el sistema auditivo convierte la energía mecánica en energía eléctrica y la transmite al cerebro. Esto les hizo deducir que nuestra máquina necesitaba de una unidad de entrada, en donde el lenguaje humano, esa unidad de entrada recibía la entrada.
Luego era transmitida en lenguaje propio o lenguaje de máquina a la unidad de proceso, nuestro cerebro. Y nuestro cerebro, perdón, lo procesaba en lenguaje de máquina y se obtenía en la unidad de salida en lenguaje humano, que es el primer esquema de la computadora. Properesky y Maclay se aproximaron a la figura número 2, que era la que estábamos viendo, con los conocimientos que teníamos de neurología y buscaron un modelo que significa reducción. Y luego se preguntaron qué deberían colocar en la unidad de proceso. Por ello le dijeron que dentro de esa unidad de proceso tendría que haber una unidad que se dedicara a las operaciones matemáticas e inferencias lógicas. Así apareció la unidad aritmética lógica, o ALU. Además, se necesitó algún sistema que permitiera tomar el control. A ese sistema que permitía tomar el control se lo llamó unidad de control. Pero hasta ahí llegó el tema. Ahí tuvieron la necesidad de recurrir a otro científico, matemático, que estaba en Estados Unidos, llamado John von Neumann. John von Neumann, después de escuchar este problema, le dijo que los humanos podían hablar, deducir, crear, hacer operaciones matemáticas y todo lo demás, debido a que poseían memoria. O sea que a todo lo que nosotros le tuvimos que hablar, habría que incorporarle esa memoria. Y así aparece este famoso diagrama, llamado diagrama de von Neumann, que es el diagrama que representa las computadoras actuales, donde tenemos una unidad de entrada, una unidad de salida, la CPU o unidad central de proceso, compuesta por la unidad aritmética lógica y la unidad de control, con el interaccionar de la memoria principal. Normalmente a estos tres elementos juntos se los conoce con el nombre de mainframe. Muy bien, cuando hablamos de atributos de las computadoras, tenemos que hablar de 4 atributos básicos que tiene una computadora. Una computadora digital es numérica porque realiza todo en base a números. Una computadora digital es secuencial porque realiza las operaciones en una secuencia de pasos, en un programa. Se denomina programa un conjunto de pasos sucesivos en orden lógico para poder resolver un problema. Además es automática porque solo basta presionar un botón para que ese programa pueda correr. Y se llama universal porque con el mismo equipo, cambiando el tipo de software, nosotros podemos resolver distintos tipos de problemáticas. Luego, lo que indica al final del apunte, computadoras, conmutadoras y calculadoras. Bien, ¿qué dice cuando se habla de computadora? Las computadoras se pueden dividir en digitales y analógicas. Fíjense, computadoras analógicas son imprecisas, las digitales son más precisas. Electrónicas, neumáticas, hidráulicas son sucias y ruidosas, las analógicas generalmente son las que usamos en la industria. Digitales, eléctricas, neumáticas. Nosotros las que usamos son computadoras digitales eléctricas. Cuando hablamos de una computadora y una calculadora, tenemos que la calculadora, salvo que sea programable y tienen programas reducidos, no pueden resolver cualquier tipo de operación. Operaciones generalmente numéricas son las que realizan las calculadoras, por lo tanto no son universales. Son numéricas, son secuenciales, son automáticas, pero no universales. Y los conmutadores pasan exactamente lo mismo, sirven para conmutar, para cambiar. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos buscar lo que es un conmutador, por ejemplo, vamos a Google y ponemos conmutador, por ejemplo, un conmutador telefónico para ser más claro. Los conmutadores telefónicos, los más comunes, eran estos que eran los antiguos. Yo permitía cambiar de una línea a otra cambiando las clavijas del lugar. Actualmente todo eso es electrónico y lo tenemos en este lugar. Entonces, ¿qué nos encontramos? ¿Qué diferencia tiene? Que no son universales porque sirven para hacer
solamente un tipo de trabajo. Muy bien. Ustedes saben, y nosotros dijimos que una computadora trabaja con números. ¿Y cuál es la forma mejor de representarlo? Con pulsos. Estos pulsos, para que el hombre los pueda entender, existen dos tipos, ¿sí? Hay que aplicar algo muy sencillo que eh, se le ocurrió a una persona que investigaba, que dijo, que se llamaba Bull, que dijo, ¿y si aplicamos el sistema binario? Y este sistema binario representa dos estados, el 0 y el 1. De ahí el nombre de de bits, de donde viene binary digit o dígito binario. Al paquete de 8 bits se lo llama byte. ¿Y por qué 8 bits y no 16 y no 32? Porque para la economía de la época, en el cual todo esto se aplicó a las computadoras digitales, era mucho más barato tratar de armar un paquete de 8 bits y en ese paquete de 8 bits quedar definidos los 256 caracteres posibles que nosotros podíamos llegar a tener. Fíjense que si nosotros venimos aquí y ponemos vamos a encontrar que en esos 8 bytes se encuentran los 256 desde el 00, vamos a poner ver imagen, podemos encontrar, como dijimos, del 00 al 255, o sea, 256 caracteres posibles. Estos caracteres ustedes generalmente lo hacen con la tecla de alternativa Alt y los números del teclado numérico. Estos bytes o estos bits, ¿sí?, nos van a permitir dimensionar distintos elementos. Y aquí aparecen los famosos múltiplos, ¿sí?, como el byte, que son 8 bits, el kilobyte, 1024 bytes, el mega, el giga, el tera, el peta, el hexa y el yottabyte. Cuando nosotros hablamos de los 8 bits, tenemos que tener en cuenta que el primer bit, o sea, el que está más a la izquierda, se lo suele llamar MSB o bit más significativo. Y el que está más a la derecha, el LSB o bit menos significativo. Bien, y así terminamos con esta unidad. Puede ser que hayan entendido, es algo muy rápido, pero es básico como para que ustedes puedan ir tratando de leer.